Hola hermanos, el día de hoy, 19 de agosto del 2022, pues sí, el viernes de la 20ª semana del tiempo durante el año, del tiempo ordinario. Hoy es día de uno de los santos, de mis santos preferidos, el apóstol y el doctor de la devoción, del culto litúrgico a los sagrados corazones de Jesús y de María. De hecho, así se llama la congregación que él fundó, la congregación de Jesús y de María. Lo que pasa es que se les conoce por el apellido de él, Eudistas. San Juan Eudes, nacido cerca de Rí en 1601, en noviembre de 1601. Bueno, él tuvo 4 hermanas y 2 hermanos. Uno de sus hermanos era historiador, oigan, ya ven ustedes, si es que en la buena familia siempre tiene que haber un historiador. Entonces, resulta que él estudió en Caen con los jesuitas, luego inspirado un poquito por no era cardenal en ese momento, pero el cardenal de Berulle, Pierre de Berulle, pues entra en el oratorio. Así en 1623, él hace parte del oratorio, se ordenará sacerdote, creo que un 20 de diciembre. Me acuerdo que la primera misa fue en Navidad, eso es lo que se me viene a mí a la cabeza inmediatamente, la primera misa que celebró. Y bueno, se ordenó sacerdote, excelente predicador, y él se daba cuenta de las necesidades que habían en ese tiempo, ¿no? Se da cuenta de la falta de formación de los sacerdotes, se da cuenta de que no se está cumpliendo en Francia, que era el sueño también de Berulle y el sueño de Vicente de Paúl, son contemporáneos, ¿verdad? Es la misma época. Y entonces él empieza pues a recorrer varios lugares y predica el evangelio. Ya les digo, es un predicador apostólico, predicó por todas partes y se estaba a meses incluso en algunos lugares predicando. Pero él tenía en su corazón esa devoción grande a los sagrados corazones. Fíjense, entonces, para que no vayamos a tener duda de lo que les voy a decir, él es el primero que celebró una misa en honor a los sagrados corazones, solo que no coinciden con las litúrgicas del día de hoy. Por ejemplo, la primera misa al Inmaculado Corazón de María fue un 8 de febrero de 1648. Y a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, su primera misa al Sagrado, fíjense que primero fue la del Inmaculado Corazón, fue un 20 de octubre de 1672. Para que se fijen ustedes. Y las montó muy bonitas, con todo y una octava y todo para celebrar, con el permiso de los obispos también en ese momento. Es contemporáneo, ya en ese momento ya empiezan a aparecer las apariciones a Santa Margarita María Alacoque, que va a ser la gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Pero el culto litúrgico es de él. Fíjense que estuvo bajo sospecha, porque pues en algún momento tuvo alguna relación con Ana de Austria, la mamá de Luis XIV, del Rey Sol. Y ya saben ustedes que ese es el prototipo del absolutismo. Y bueno, Luis XIV, evidentemente en su mentalidad absolutista, pues él quería controlar a la iglesia, ¿no? Y esto viene evidentemente desde la pragmática sanción de Burgos y todo aquello, ¿no? De Bourges, no de Burgos. Y evidentemente es una situación muy compleja porque es el galicanismo mezclado con jansenismo, y entonces las devociones a los sagrados corazones precisamente combaten el jansenismo. Y la fidelidad de Juan Eudes, que luego se sale de la congregación del oratorio para fundar un 25 de marzo, no es casualidad, el día de la Anunciación, funda la congregación de Jesús y de María, ¿no? Precisamente los eudistas. Y entonces, con la intención doble, ¿no? Predicar al pueblo y luego también la formación de los sacerdotes. Aquí en mi país, por ejemplo, pues vamos, son los directores del seminario mayor nuestro, y bueno, y lo hacen evidentemente con mucho. El que estaba de rector en el seminario ha sido nombrado provincial de ellos, de la provincia de Colombia, imagínense ustedes, el padre Pedro Pablo, un hombre de Dios. En fin, entonces fíjense, es lindo esto, ¿no? Fue beatificado en 1909, por el Papa Pío X, y va a ser canonizado por el Papa Pío XI en 1925. Ya le debemos muchísimo. Yo rezo cuando alcanzo a hacer, ¿no? Pero casi todos los días, evidente. En la tarde, en la hora de nona, trato de rezar las oraciones que hacen ellos, porque cuando yo estaba en la casa, yo les cuento que yo viví ahí con ellos en Roma cuando estaba estudiando, esa era mi sede. Ahí me iba yo a quedar y siempre me trataron con un amor y un cariño. Yo les tengo mucho aprecio a los eudistas. Y entonces, fíjense, pues yo me quedaba ahí en la casa, y entonces al mediodía, cuando hacía
hacíamos la hora sexta, hacíamos esas oraciones. Y yo se las pedí a uno de ellos, al padre Guillermo Acero, querido hermano, y entonces él me las pasó. Y yo todos los días hago esas oraciones cuando hago la hora de nona, porque al mediodía me es imposible. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, que hoy la primera lectura es un poquito larga. Esas imágenes de Ezequiel lindas, capítulo 37, versículos del 1 al 14. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel y les infundaré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros, y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los huesos secos que no tienen... ¿Se acuerdan, la lectura de ayer, no? El corazón nuevo, el espíritu nuevo. Ahora son huesos secos que significan la casa de Israel, que ha perdido la esperanza, claro, estando en el destierro, sin ciudad, sin templo, sin sacerdotes, sin rey, sin nada, sin tierra. Y entonces, ¿cómo se...? Ya, no vale la pena. ¿Para qué andar creyendo en este Dios que de todas maneras a la hora de las verdades nos deja solitos? Nada. Estos huesos secos revivirán. Infundiré mi espíritu en ellos. Los haré salir de sus sepulcros. Ay, qué lindo esto. Realmente, eso es nuestra esperanza. ¿No? O sea, esa es la esperanza en la resurrección. Con toda la resequedad que puede haber en nuestra vida producto de nuestro pecado. Pero la gran esperanza es que el Señor, con la fuerza de su espíritu, puede revivirnos. Hay otro elemento aquí que me parece que es importante subrayarlo, ¿no? Dile a los huesos. ¿Por qué no le dices tú, Señor, de una sola vez, dile tú a los huesos? Qué interesante, ¿no? El Señor se vale de Ezequiel como profeta para que haga revivir a los huesos. Es una manera preciosa de verlo, ¿no? Es decir, el Señor nos usa a nosotros. Yo no soy profeta en el sentido no, sino en el sentido de mi bautismo. Desde el momento del bautismo, ustedes y yo somos sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, hagamos presente la palabra del Señor. Hagamos sentir lo que dice el Señor, no que lo que dice usted que dice, sino lo que Él dice, sin manipulaciones, sin componendas. Anunciar que reviva, que vuelva a la vida lo que está muerto. Anunciar el triunfo de la vida sobre la muerte. El Evangelio. Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, clarísimo, ¿no? Esto lo quieren poner a prueba. Claro, porque acuérdense, se los repito, yo sé que algunos se cansarán, pero es que acuérdense que los fariseos, en su afán de cumplir, de ser cumplidores, de hacer todo, habían encontrado 613 mandamientos. Bueno, vamos. 365 mandamientos y 248 prescripciones. Era todo regulado. El amor es lo que libera, hombre. Hay que amar, punto. Amar y punto, basta, ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Claro, porque el que ama no va a hacerle daño al prójimo. El que ama no le va a hacer un mal a nadie. Ese es el sentido. Por eso le quieren poner esto, es lo mismo. En mi pueblo tenemos ese refrán: no es lo mismo Chana que Juana ni su hermana. Y entonces los fariseos creían que era lo mismo. O sea, tanto el hacer el bien al prójimo como no caminar más de 100 pasos el sábado.
Por favor, hay mandamientos, hay regulaciones que sí, que nos ayudan a vivir en la relación interpersonal, en la relación comunitaria, pues en la relación con Dios. Pero no podemos darle un valor por encima a cosas que son sencillamente prácticas litúrgicas, rituales. Es decir, son importantes, sí, pero no son lo más importante. Lo más importante es el amor. Y amar con todo, con todo lo que somos. Es nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Todo, eso es lo que resume ahí, ¿no? Con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Es el componente de la antropología judía. Es la persona la que ama. Toda, no solo mis sentimientos. No, toda la persona la que está llamada a amar en todo. Les invito a hacer oración de San Juan Eudes. Miren, que tuve que debatirme cuál hacía, porque realmente hay unas oraciones preciosísimas de él, pero preciosísimas. Me quedo con esta, porque me parece que resume muy bien lo que tenemos que hacer todos. Tú que eres mi divino sol, ilumina las tinieblas de mi espíritu, incendia mi helado corazón. Tú que eres la luz de mis ojos, haz que te conozca y que me conozca, para que a ti te ame y a mí me odie. Tú eres mi suave luz, hazme descubrir que todo cuanto hay fuera de ti solo es humo, engaño y vanidad. Mi Dios y mi todo, apártame de lo que no eres tú, para unirme enteramente a ti. Mi amado todo, sé tú mi todo, y que lo demás nada signifique para mí. Oh mi Jesús, que seas Jesús para mí. Tu vida de mi alma, Rey de mis amores, vive y reina en mí perfectamente. Viva Jesús, vive el Rey de mi corazón, viva la vida de mi vida. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de San Juan Eudes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.